Un día esperado por el mundo católico. El máximo líder del Vaticano, que había decidido darle fin a su periodo papal para dar prioridad a su salud y continuar con el legado de Pedro, pero como un peregrino silencioso. Benedicto XVI llegó a la Plaza San Pedro en su vehículo para estar más cerca de los presentes, y donde en esta oportunidad se congregaron más de 150.000 feligreses. Posterior a eso, firmó el documento que pone fin a su pontificado, y así ser nombrado Papa Emérito, despojándose de su vestimenta habitual, y donde se hizo efectiva la rotura del anillo del pescador. Otra pertenencia que tiene que dejar son sus zapatos. Al dejar el cargo, una consecuencia directa es que la ciudad católica pasa un periodo de sede vacante, donde además dejan sus funciones todos los jefes de los dicasterios de la curia romana, que es el gobierno de la Iglesia. Por ahora el camarlengo, el cardenal italiano Tarcisio Bertone, pasa a tomar el control en este periodo de sede vacante. Terminada la ceremonia, Benedicto XVI fue sacado desde la sede papal en helicóptero, vuelo que lo llevó hasta Castel Gandolfo, a unos 20 kilómetros de Roma. En este lugar, Joseph Ratzinger pasará los próximos 2 meses antes de volver al Vaticano para residir en un convento, a unos 100 metros del nuevo pontífice. Bueno, y a propósito de lo que comentaba Beatriz, Hugo, eso claramente tiene que ver con una manera de transparentar un poquito más lo que significa el Vaticano, algo absolutamente inédito. Yo creo que sí. Creo que en realidad esta manifestación hoy día, esta publicidad que tuvo, que el mundo entero pudo imponerse, como el Papa se despidió de los cardenales, posteriormente de otras personas, subió el helicóptero, dejó el Vaticano, llegó a Castel Gandolfo, allá entró, dio una última bendición y además una ceremonia simbólica muy importante. La Guardia Suiza, en el momento en que dejó de ser Papa, entregó la lanza, porque la obligación de la Guardia Suiza es custodiar al Papa, no a un ex Papa. Eso en términos de protocolo, pero también en términos de las declaraciones. Claro. Benedicto XVI dice: no soy más pontífice, sino un peregrino más. Eso, Hugo, en términos concretos y en términos prácticos, lo conversábamos hace algunos días. ¿Va a ser tan así? Él tiene esa intención y todos esperamos que la cumpla. Yo creo que Benedicto va a cumplir. O sea, él se va a refugiar después de estar 2 meses ahí en Castel Gandolfo, va a llegar al Vaticano, a un convento, y ya no va a tener ninguna actuación pública, salvo que el Papa lo consulte para algo privadamente, pero ya no va a poder, por ejemplo, sacar encíclicas, ni tampoco dictámenes que vinculen a la Iglesia completamente. Podrá sacar algún libro de teología, porque es un buen teólogo, sí, pero va a ser como teólogo. No va a tener la autoridad precisamente el romano pontífice para poder emitir una encíclica u otro tipo de documento. Pero a mí me interesa tanto lo que me acaban de preguntar, esta transparencia. Aquí no pone ningún tipo de duda, ningún tipo de comentario. Al contrario, estos actos del día de hoy despertaron la admiración en el mundo entero. Hugo, como en toda carrera de alguna manera política, donde alguien tiene por elección, en este caso los cardenales, llegar a encabezar el Vaticano, ya hay varios nombres que están circulando y cada vez con más intención, cada vez se entrega un perfil determinado, se señala en su biografía por qué podría estar ahí, tal como después le voy a preguntar por qué algunos dicen estos otros cardenales no deberían estar, pero ese es otro tema. Respecto a estos posibles papas que ya se mencionan, ¿qué podemos señalar? Efectivamente por ahí se va el interés, se va lo que pueden tener respecto al resto de los cardenales. Bien. Generalmente cuando se produce la sede vacante, generalmente por muerte del Papa y en este caso por abdicación, se hacen muchas conjeturas. Precisamente la conjetura la hacen los que no votan. Y se sacan más o menos perfiles generales, quién podría ser el Papa por sus actuaciones, por la cercanía con el Papa anterior y por muchas otras razones. Pero en el fondo, por lo que se le ha escuchado ya a los cardenales dar opiniones, parece que hay ciertas líneas directrices. Una de ellas, que tienes una persona más joven y que de 60, 65, 70 años cuando más, que pueda garantizar más o menos un pontificado de 12 o 15 años. ¿Y ahí qué nombre surge, por ejemplo? Y ahí surge mucho, y además otra característica. Tiene que ser una persona mediáticamente atractiva, porque estas son cosas humanas, políticas. Pero, perdón, ¿y eso hay conciencia en los cardenales de algo? Yo creo que hay conciencia, porque el Papa dice misa, hay 300 millones de personas que lo están escuchando y mirando.
Y además otra cosa muy curiosa. El Papa ya no puede estar encerrado en el Vaticano, tiene que salir en sus visitas apostólicas y para eso se requiere el vigor de la juventud. Y un detalle que yo lo planteé el otro día, creo que aquí mismo, es que hable idiomas. Este Papa hablaba 9 lenguas, el Papa Juan Pablo 12, Pío 12, otras 12. Porque es muy importante psicológicamente para un peregrino que llegue a la Plaza de San Pedro y escucha que el Papa le habla en su propia lengua. Esto crea una intersubjetividad maravillosa, un estado de afectividad, de unión especial que hace precisamente muy fecunda la palabra del Papa. Por eso es que es necesario eso. Y lo otro, que esté dispuesto a tener que enfrentar problemas bastante difíciles. La nave de Pedro, desgraciadamente, a veces tiene que navegar en tempestades y a punto de chocar con roqueríos y arrecifes. Y como lo dijo el mismo Benedicto XVI. Por eso es que hoy día estuvo muy especial lo que dijo. Esperamos que las divergencias que existen, que son naturales, no terminen en divisiones. Hugo, tenemos algunos de los papables, ¿no es verdad? Sí. Que podrían transformarse en los sucesores de Benedicto XVI. Me refiero, por ejemplo, al cardenal Angelo Scola. El cardenal Angelo Scola actualmente es un sacerdote, es un obispo italiano. Él me parece que es el obispo de Milán. Paulo VI anteriormente fue obispo de Milán también. Es una diócesis, es la diócesis más importante de Roma, de Italia. Y específicamente ha tenido una carrera, entre comillas, si podemos llamar, brillante. Además de sus condiciones personales, habla varias lenguas. Es un hombre que no aparece en este momento vinculada al, ¿cómo si podríamos decir?, a la paratic del Vaticano, a la nomenclatura, el lenguaje marxista, a la nomenclatura del Vaticano, sino que simplemente es una persona que está un poco fuera, siendo italiano, en circunstancias que los italianos no sabemos, que me parece que son 25 o 28 cardenales con derecho a voto. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que es una fuerza grande. Ya hace 2 papas no italianos. Pueden que lo elijan a él también. Wojtyla polaco, alemán. Tenemos más fotografías de los posibles papas, los papables. Christoph Schönberg, que es austríaco. Este es austríaco, pertenece a la orden dominicana, es un hombre, un gran teólogo, ha administrado muy bien su diócesis. Al igual que Ratzinger. Igual que Ratzinger, es relativamente joven, tiene 65 años. Y tiene también muchas posibilidades. Lo veo que una cosa, el de Praga también, que también es dominicano, también es otro que tiene posibilidades. Y me han dicho que el que tiene posibilidades también es el cardenal húngaro. El cardenal húngaro tiene ciertas posibilidades porque es el presidente de la Conferencia Episcopal Europea, pan-europea. Por lo tanto, goza de la confianza de casi todos los cardenales europeos. También tiene posibilidades. El que vamos a mostrar a continuación también, de hecho, en la Casa de las Apuestas comenzaron a funcionar desde prácticamente un par de horas después de que el Papa Benedicto XVI anuncia su retiro. Ahí está el cardenal Peter Turkson de Ghana. Claro. Él también corre con ciertas ventajas. Con bastantes ventajas. En el caso que se elija un papa no europeo, es uno de los que tiene más posibilidades. África tiene un cristianismo emergente. Y precisamente hay un hecho que ocurre, una característica que a nosotros nos pasa desadvertida. Las veces en que el Papa ha visitado la India, por ejemplo, o algún país africano, se producen conversiones masivas al catolicismo, hablando de varios millones de personas. África en este momento hay un catolicismo que está actuando muy fuerte. Este cardenal tiene grandes condiciones, en realidad tiene muchas posibilidades. Y si me permiten hacer un agregado, de acuerdo a las teclas que yo tengo, también coincidiría un poco con las profecías de San Malaquías también. Claro que usted me pregunta, si yo votara, no votaría por él. Porque se llama, no, lo digo en broma. ¿Tú te refieres por la profecía que el Papa que viene después de Pedro sería el último además y conseguiría que sea negro? Por eso, claro, Pedro se llama, y además es negro. Bueno, pero estas son bromas y que no tienen nada que ver, por supuesto, sino que simplemente lo que interesa aquí es lo que conveniencia de la Iglesia, y estas cosas de profecía no van a influir en el criterio de los cardenales, por supuesto. Y otro que tiene bastante posibilidades, precisamente este sacerdote, este cardenal de Ghana, precisamente, y tiene mucho prestigio en Europa y en el mundo entero. Otro que tiene posibilidades también. ¿Y hay posibilidades de latinos en esta carrera? De hecho, vamos a mostrar a uno de los posibles. Es
Leonardo Andri, argentino. Este tiene bastante. Este es el único jesuita, ¿no? Los cardenales que además de ser papables pueden votar. Exactamente, jesuita. Entre paréntesis. Si no me equivoco, voy a chequearlo. Perdonen nuevamente que vuelva a hablar. ¿Se acuerdan de que hablan de Papa Negro? No se olviden ustedes que tradicionalmente al superior general de los padres jesuitas lo llaman Papa Negro. Sí. Así, pero son coincidencias. No las tome mucho en cuenta, sino que simplemente para alivianar un poco el debate. Hugo, es que uno lo toma en cuenta porque hay todos estos mitos, ritos que uno va escuchando de siempre, entonces alimentan parte parte de lo que podemos decir de la mística que tiene y evidentemente los simbólicos. Yo estoy de acuerdo también. Pero hay posibilidades de... Tiene posibilidades precisamente cardenal argentino. También plantean el de México, plantean el de Honduras. Hay 3 o 4 candidatos. Hay un brasilero también que tiene posibilidades. Ahí tenemos justamente la imagen. Pedro Scherer de Brasil. En algún momento dijo que sería una pesadilla ser papa por lo que significa la responsabilidad. La responsabilidad, exactamente. Bueno, todos dicen más o menos lo mismo. El propio Ratzinger antes de ser igualmente por el cardenalicio. Perdón, yo me refería a el arzobispo de Buenos Aires, que es de la Compañía de Jesús. Bergoglio. Es el jesuita. Sí. Sandri no lo es. Quería hacer la corrección. Claro, exactamente. Hablábamos de este cardenal brasileño. De Andri, no. Scherer. Sí, este también corre con ciertas posibilidades. Bastante. Yo creo que los cardenales no se van a alinear ni por continente ni por nacionalidad, sino que por personas. Yo creo que en este momento, lo dijo el cardenal Errázuriz, que ni siquiera él tiene todavía decidido por qué va a votar. Van a estudiar la personalidad de cada uno de ellos. Y así porque los momentos que van a tener que actuar el nuevo Papa son importantísimos. Yo creo que aquí han quedado cosas pendientes de gran envergadura. Para mí el caso Batilix, por ejemplo. Y eso va a ser inevitable en la conversación de los cardenales. Pero lo más grave, que el Papa Benedicto encargó a los 3 cardenales que estudiaron este problema que informaran de ello solo a su sucesor. Yo no sé si van a poder informar o no al colegio cardenalicio. Bueno, es que ya había un cardenal que decía, cuesta votar si es que no tenemos información respecto a lo que contienen los Batilix. Y a mí me parece que es muy razonable lo que señala, porque si se habla de la jerarquía de la Iglesia y se está votando por el próximo Papa, me imagino que varios quieren saber de qué estamos hablando. Por eso es muy raro, si es efectivo lo que estoy afirmando, porque puedo estar equivocado, es muy raro de que solamente haya dicho Benedicto XVI que tiene que ser el nuevo su sucesor que conozca estos antecedentes. Bueno, esa es la información oficial, yo considero que tiene derecho el colegio cardenalicio, porque para esto tiene que votar. Imagínense que hay involucrado en el Batilix 1 o 2 cardenales. Ese es el tema. Que además se cruza con la información del New York Times que apareció en el día de ayer respecto a algunos de los cardenales que de alguna manera están con tarjeta amarilla, por decirlo en chileno, y dentro de ellos aparece el cardenal y arzobispo emérito de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, a propósito que no actuó como correspondía, según la publicación del diario, respecto a el caso Caradima, por ejemplo. Tenemos otro de los papables. Antes de pasar a darle contexto, brevemente esto. Como usted sabiamente dicho, tarjeta amarilla. Bueno, la tarjeta amarilla la da un árbitro, una autoridad. No puede precisamente la prensa dar tarjeta amarilla. Está bien, pero tú muy bien sabes, Hugo, que los cardenales leen los diarios, se informan y conocen. Y esto es lo peligroso de lo que se ha dicho, porque se han objetado a 3 o 4 cardenales. Yo no sé en qué situación quedan ellos dentro de sus reuniones. Quizás qué cosas les pueden decir sus pares. Veo que el asunto es bastante grave. Sí. No olviden nunca que el gran cisma de Occidente de que hace 600 años que se solucionó con la renuncia de Benedicto II y elección de Martín V, se debió precisamente a un cónclave. Muere el Papa, los cardenales se reúnen en Roma, había muchos franceses en aquella época cardenal, y el pueblo romano obligó, bajo amenaza de muerte, a los cardenales a elegir a Urbano VI, que ni siquiera era cardenal. Y precisamente como obligado, posteriormente un grupo de cardenales se reunió y eligió a otro papa que se fue a Aviñón. Y ahí se produjo el cisma que duró 40 años. Así que hay que tener mucho cuidado con los conclaves. En el siguiente sentido que tiene que haber cierta libertad por parte de ellos. Hugo, ¿qué tanta influencia puede tener en el próximo papa la opinión de quién es el cardenal Camarlengo hoy? Me refiero al secretario de Estado Vaticano, Tarcisio Bertone, y el decano del Colegio Cardenalicio, ex secretario de Estado Vaticano, Angelo Sodano. Uno, nombrado por Juan Pablo II. El otro, nombrado por Joseph Ratzinger. Si alguien tiene influencia, tendría más Bertone, porque estaba dentro del cónclave, va a estar dentro del cónclave.
Clear Sodano ya tiene más de 80 años, no está, que por lo menos es muy conocido nuestro, fue nuncio apostólico aquí en Chile, vivió 12 años aquí en Chile. Ahora no tiene ninguna influencia. En realidad los cardenales pueden opinar, pero no pueden presionar, porque ya muerto el Papa, el cardenal secretario de Estado deja de ser cardenal secretario de Estado. Es camarlengo, o sea, simplemente un puesto administrativo para dirigir la Iglesia en asuntos ordinarios. Él no puede, por ejemplo, dar una encíclica ni canonizar un santo, sino que simplemente mantener administrativamente la Iglesia Vaticana y el Estado Vaticano. Por lo tanto, ya él no tiene ningún tipo de influencia respecto a los demás cardenales. Bueno, Hugo, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Para mí ha sido un gusto, como siempre. Para variar, se nos acabó el tiempo y siempre es poco el tiempo para conversar contigo. Pero conversaremos próximamente. No, sí, hay mucho que conversar de todo lo que queda todavía, sí, claro. Y esto debiera resolverse, se dice que aproximadamente no antes del 12 de marzo y no después del 15. Sí, esto va a ser como el 12, 11 o 12 de marzo más o menos que se va a... Y ahí vamos a ver en qué sentido han sido acertados los vaticinios. Gracias, Hugo. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien.